En este 2015, el favor de Dios, su gracia y mega gracia estará sobre tu vida. Estás a punto de escuchar un mensaje de la palabra de Dios que edificará tu vida y fortalecerá tu fe en Jesucristo. Bienvenido a esta experiencia mía. Por favor, abra su Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué dice después, hermanos? Fíjese qué tremendo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Diga conmigo: habla Jehová, habla Espíritu Santo, háblame Señor Jesucristo, porque tu siervo, tus siervos te oyen. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjese, esta escena es la misma escena que se va a repetir en los últimos tiempos. La Biblia nos habla, hermano, de que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Sí lo creen o no lo creen? La única forma, y bueno, la palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, guardar la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios en medio del pueblo de Cristo debe de ser constantemente, hermano, ministrada, no solamente leída, no solamente meditada, sino estamos hablando de la palabra que sale de la boca de Dios, debe estar ministrando nuestras vidas, porque podemos caer en el error, podemos caer, hermanos, en la situación terrible de conformarnos con palabras, con profecías, con enseñanzas que nos fueron impartidas hace tiempo y que impactaron nuestra vida porque es palabra de Dios, que ministraron nuestra mente, transformaron nuestra forma de pensar, pero que ya había pasado muchísimo tiempo de ello. El caso, hermano, aquí en Primera de Samuel, donde estamos leyendo, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No estamos hablando de que no estuvieran los escritos, no estuviera la Torá, sino que estamos hablando, hermano, que la gente ya no escuchaba la voz de Dios. Dios ya no le hablaba a las personas, principalmente, hermanos, ya no le hablaba a sus ministros. Y la razón de esto es que tanto Elí como los hijos de Elí comenzaron a menospreciar las ofrendas de Dios, comenzaron a abusar de la autoridad que Dios les había dado al ser ministros, sacerdotes, y Elí, y sumo sacerdote, abusaron de su posición. Se enfrascaron más en las cosas naturales, en las cosas mundanas, en las cosas, hermano, de esta tierra, y perdieron de vista las cosas de arriba, las que vienen del Todopoderoso. Ni por Elí, que era el sumo sacerdote y juez en ese tiempo,
ni por sus hijos, Ofni y Fines, venía la palabra de Dios. Ellos solamente se dedicaban a vivir de la religión, a vivir de la religiosidad. Presentaban las ofrendas, presentaban los sacrificios, guardaban, tal como se decía en el libro de Moisés, presentar la ofrenda de la mañana, de la tarde, etcétera. Ahora, lo tremendo de esto, hermano, es que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Qué tiene de malo eso? Porque usted y yo podemos, hermanos, ser cristianos, estar en una iglesia, pasarnos toda nuestra vida en la iglesia y al final vivir una vida seca, una vida sin propósito, una vida, hermano, que no tenga principio ni fin, porque no sabemos ni para qué nacimos. Y venimos a la casa de Dios esperando que aquí se nos hable algo, venga una palabra que nos dé ánimo, que nos dé sentido a todo el trabajo que hacemos, pero a veces no lo encontramos. Hemos dicho algunas veces que cuando nosotros venimos a la iglesia, nos gozamos, cantamos, alabamos al Señor, saludamos a los hermanos, pero a veces nos vamos de este lugar tal como venimos. ¿A cuánto les ha pasado así, hermanos? Pero aquí lo interesante, hermanos, es que en la escena aparece Dios. Dile a tu vecino, solamente Dios puede cambiar tu vida. Dile con autoridad, solamente Dios puede quitarte la religiosidad. Dile otra vez, solamente Dios puede transformar tu mente y tu rostro y tu forma de pensar. Solamente Dios. En esta escena, hermano, el importante no es Samuel. Aquí en esta escena el importante no es Elí. En esta escena el importante es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el altísimo Dios, hermano. Pero aquí el importante es Dios cuando entra en la escena. Porque yo te digo una cosa, te lo vuelvo a repetir, si la palabra de Dios, la palabra viva, el rema de Dios no viene a tu vida, no vamos a ser transformados. Hay personas, hay gente satánica, hay brujos, hay hechiceros que conocen la Biblia y se la saben de memoria, han memorizado partes de la Escritura. Y hay gente, hermano, que se sabe la palabra de Dios. El mismo Satanás, cuando tentó al Señor Jesús, le citó la palabra. ¿Sí sabía usted eso? Pero esa palabra que citan los brujos, los hechiceros, aún los sacerdotes, o aún la gente religiosa, hermano, esa palabra que citan no tiene vida. Están como el caso de Elí y sus hijos, que solamente estaban dedicados a vivir de una religión. Pero cuando Dios entra en escena, quiero decirte esto, lo que las hermanas compartieron sobre Jeremías es exactamente el mismo caso. Estaba Jeremías, un hombre, un sacerdote de Anatot, era un sacerdote que veía lo que estaba pasando a su alrededor hasta que Dios vino a su encuentro. Jeremías pensaba que era un niño, pensaba que no podía hacer nada, hasta que Dios entra en escena y le cambia la visión, le cambia la perspectiva. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí, amén o no amén, hermanos? Si el Todopoderoso no entra en escena en tu vida, no permites que Dios entre en escena en tu vida, te vas a consumir de dolor, de tristeza, de desesperación, y aún la religión va a ser una losa pesada que te va a caer encima, porque la religión no te va a salvar. La religión, aunque él tiene el propósito de religarte, volver a reconciliarte, a unirte con Dios, en sí la religión no tiene el poder para cambiar la vida de ninguna persona. El radio, la televisión, hermano, las grandes empresas, las grandes institutos, hermano, no tienen el poder de cambiar a las personas. Solamente Dios por su palabra, solamente Dios activando lo profético en nosotros como iglesia, es la forma como nos va a levantar o como se va a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? La cosa de esto, hermano, es que simplemente Dios aparece en escena en medio de los actos religiosos de estas personas. Samuel vivía en el templo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿A cuántos les gustaría vivir en el templo? Dice que Samuel vivía en el templo donde estaba el arca del pacto. ¿A cuántos les gustaría vivir en el templo donde está el arca del pacto? A ver los religiosos que dicen que sí. La cosa es que Samuel vivía en el templo. Yo viví en el templo también, viví en la iglesia. Y hermano, cuando ya se apaga todas las luces y todos se van y pues nada más te quedas tú ahí en el templo a solas y pues ¿qué haces? Samuel vivía en el templo, vivía donde está la presencia de Dios, pero ese hombre no conocía, ese joven, dice la palabra, el joven Samuel, no conocía a Dios.
Mucha gente dice, ora tú, habla con Dios, tú que estás más cerca de Dios, tú ora, Dios a ti sí te va a escuchar. Mentira. ¿Dios a quién va a escuchar? ¿A los que están en el templo? A los que se dedican a entablar una comunión con Dios, sea en el templo, sea en tu casa, sea de camino, si tú vas de camino, si tú te decides en ese momento, cierras tus ojos y empiezas a hablar con Dios, y Dios empieza a ministrar a tu vida, Dios te empieza a revelar su palabra, empieza a venir una limpieza a tu corazón, a tu mente por su palabra, empieza a revelarte, a mostrarte lo que está por venir, por el Espíritu Santo de Dios, y entonces sí, abres los ojos y comienzas a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? La cosa es que Samuel ni Elí conocían la voz de Dios, conocían un sistema, conocían un mecanismo, pero no conocían a Dios. Cuando yo vivía en la iglesia, hermanos, yo conocía a Dios, nadie me lo enseñó. Se hablaba de la iglesia, había unos cultos de oración, aquí está la hermana Rosa, Noemí, los que estuvieron ahí, Vicky, por ejemplo. Se hacían unos cultos de oración, hermano. Y empezaba la oración y empezábamos a orar en lenguas, hermano, y empezamos a interceder, a clamar. Y como ahí usábamos un retroproyector para presentar unas diapositivas y los cantos, etcétera, se apagaba la luz. Y entonces al atenuarse la luz podía verse lo que estaba en el retroproyector, y estabas en una atmósfera intensa, hermano, de oración, donde Dios, hermano, empezaba a ministrar a los hermanos. El que más ministraba delante de Dios y se llenaba de un poder, de una presencia divina, hermano, y arreciaba la oración, la intercesión, hermano, los ayunos, las veladas, era glorioso, ¿o no, hermana Rosa? Pero de repente se empezó a perder todo eso. Nosotros como iglesia podemos estar aquí, usted hizo el esfuerzo de venir, pero si usted no entra en oración, en intercesión, con intensidad, hermano, con determinación, sabiendo a quién está pidiendo, a quién está orando, usted se puede quedar parado nada más viendo cómo oran todos y qué digo, no sé qué decir, no conozco a Dios, no sé qué le gusta, no sé qué le agrada, y podemos estar aquí en un culto de oración, orar a Dios sin conocer, orar a Dios sin que Dios se muestre y se manifieste en medio de nosotros. Porque Elí era el sumo sacerdote, pero se estaba quedando ciego. Lógicamente es por la edad, pero espiritualmente también Elí perdió la visión. No sabía que era agradable a Dios. Dice que sus hijos, dice la palabra, abusaban del poder, de la autoridad que tenían como sacerdotes, menospreciaban las ofrendas de Jehová, y Elí lo único que hacía les decía, hijos, por favor, no hagan eso. En vez de que como padre y como ministro, como sumo sacerdote, metiera en cintura a sus hijos, les hablaba, hijo, por favor, no hagas eso, no es buena fama la que oigo de ti. Y en un solo día, a causa de esa maldad, murieron los dos hijos de Elí y murió Elí. ¿Cuál es el pecado de Elí? Perdió la visión, perdió el contacto con Dios. Perdió, hermano, esa voz, ya no se escuchaba la voz de Jehová, no había la palabra de Dios, no había visiones. Y si tú y yo, y te lo digo con mucha autoridad y con mucha certeza, si tú no tienes visiones de Dios, si Dios no te habla, no se revela a ti, no te da sueños proféticos, hermano, si tú mismo ni siquiera oras en lenguas, no sabes ni qué pasa cuando oras en lenguas, si tú ni lees la palabra, no tienes ese contacto con la palabra viva, aunque usted esté en esta iglesia, hermano, o cualquier lugar, y piense que está cumpliendo con Dios, si la palabra de Dios no ha sido revelada a su corazón, usted simplemente es un religioso. Pero Dios le dijo a Jeremías, ciñe tus lomos, vístete, prepárate y yo te voy a dar la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero si Dios no te da nada, no te habla nada, no escuchas nada, solamente estás repitiendo lo que dice la Biblia. Sí, la palabra tiene poder, pero si tú impartes ese poder por el Espíritu. Si no, la Biblia es simplemente un libro, hojas, tinta, páginas. ¿Qué poder tiene ese libro? Es igual que todos los libros. Pero cuando la palabra empieza a ser revelada a tu espíritu, entonces sí te levantas, como dice la Escritura, hermano, y ¿cómo dice? Y yo estaré contigo, no temas, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y tú dices, amén, sí, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Oh, Padre, te lo pido en el nombre de los religiosos. Yo mismo, como pastor, puedo caer en la religiosidad y gritarle, pura religión. ¿Cómo vamos a hacer el cambio? ¿Cómo Dios va a preparar a una iglesia sin mancha, sin arruga y cosas semejantes? Tiene que soltar la palabra sobre ti. Tiene que activar la palabra sobre ti. No solamente hacer tu diario, cumplir, leer la Biblia por leerla. No, la palabra tiene que ser revelada a ti, hermano. Como cuando el Señor Jesucristo iba camino de Emaús y les iba hablando a los discípulos que iban camino de Emaús y les empieza a soltar la palabra. Les empieza a hablar que era necesario que el Cristo